En One Piece existen los famosos SBS, una sección de preguntas y respuestas donde el mangaka suele responder las dudas que la gente le hace al final de los volúmenes recopilatorios. Esto como tal no es algo exclusivo de One Piece, la mayoría de obras existentes tienen dinámicas similares en donde los autores también dan datos extra acerca de su obra. La cosa es que en One Piece esta sección de preguntas y respuestas no se limita solamente a responder cosas pequeñas o a dar datos curiosos de X o Y personaje. Oda va más allá con los SBS, cosa que a lo largo del tiempo ha terminado generando problemas y dejando huecos dentro de la propia obra, y es justo de eso de lo que les quiero hablar hoy. Así que sin más, hola, soy Jess, me gusta hablar de anime y hoy les voy a hablar sobre el gran problema de los SBS en One Piece. Para empezar a hablar sobre esto, primero quiero que entendamos cómo empezaron los SBS en One Piece. Oda creó este espacio porque recibía miles de cartas de lectores sobre dudas y sugerencias para la obra. Al principio, esta sección estaba más que todo enfocada a hacer chistes y bromas subidas de tono. De vez en cuando revelaba datos como las edades de los Mugiwara, la jerarquía de rangos dentro de la marina o información sobre la estructura del Thousand Sunny. Básicamente, era una sección común y corriente de preguntas y respuestas que servía para complementar un poco más la historia con datos para esas personas que les interesaba saber todo de la obra. La cosa es que con el pasar del tiempo, más que todo en la era moderna, la información revelada en los SBS se ha vuelto cada vez más importante, al punto de que ya no estamos hablando de simples curiosidades, sino de trasfondos enteros de los personajes principales. Y esto obviamente genera no uno, sino varios problemas para la obra. El primero y el más evidente es que si terminas contando información importante dentro de una sección de preguntas y respuestas que tiene que ser traducida por usuarios de Twitter luego de días, hace que los que solo leen el manga semanalmente y no están pendientes de los SBS se pierdan de información que luego se puede sentir como un vacío en la trama. El segundo problema es que la comunidad tiene que encargarse de traducir y difundir esta información para que el resto pueda leerla rápidamente, porque de otra manera esa información sería bastante más complicada de obtener, ya que a veces hasta las propias editoriales que distribuyen los tomos físicos han llegado a omitir SBS. Y el tercero es la fragmentación de la comunidad que lee el manga. Si una persona que solamente lee One Piece semanalmente tiene que buscar medios externos para enterarse de cosas importantes de los personajes de la obra, ahí hay un fallo directo en cómo se está contando la historia. Y para que entienda mejor a lo que me refiero, vamos a utilizar los ejemplos más descarados de cómo Oda ha utilizado los SBS para contar cosas importantes para la obra. El primero y el que más hizo ruido en el último tiempo es la revelación del árbol genealógico de Zoro, en el cual nos enteramos de que su familia proviene de Wano y que es un descendiente de Ryuma. Esto era algo que la comunidad llevaba teorizando durante años y que todos esperábamos que se desarrollara durante el arco de Wano, donde tal vez podríamos haber tenido un flashback que nos explicara cómo la familia de Zoro salió del país, con algún momento épico o emotivo que sirviera para expandir más la historia del segundo personaje más importante de los Mugiwara. Pero como todos ya sabemos, esto no fue así. Zoro durante Wano no hizo otra cosa que tener una espada nueva y pelear contra King. Y luego de la nada, en el SBS del volumen 105 nos sueltan una imagen donde aparece el árbol genealógico de Zoro y nos revelan de la manera más seca y sin gracia posible una de las cosas más importantes de uno de los personajes principales de la obra. Y esta no es la única cosa que se omitió por completo durante el arco de Wano y luego se explicó en un SBS. Durante este arco, personajes como Kid y Killer toman mucha más relevancia. Al fin y al cabo, estos dos son de los supernovas más importantes. No por nada, en Shabondi ya veíamos a Kid junto con Luffy y Lau siendo un presagio de que los tres serían la cara de los supernovas. Para este punto ya sabíamos el pasado de Luffy porque, bueno, es el prota. A Lau también se le había dado su espacio con uno de los mejores flashbacks de la obra y solo faltaba que tuviéramos algo de contexto del pasado de Kid para entender sus motivaciones y el por qué se volvió un pirata. Pero pues nada de esto es explicado en el manga. Al final de Wano, Kid se va a pelear contra Shanks y se va one-shoteado junto con su arco. Una escena que si la ves sin contexto simplemente dices pues vaya alucina el Kid, merecido lo tiene. Pero que si sabes la historia detrás de Kid, Killer y el barco te da hasta pena cómo acabaron. En el SBS del tomo 104, Oda nos cuenta que Kid nació en una isla sin ley en el South Blue. Su amigo de la infancia era Killer y tenían una amiga en común llamada Victoria que murió a manos de criminales. Por esto, Kid reunió a los líderes de las pandillas de su isla, derrotó a los gobernantes y salió al mar
mar para ser libre, nombrando su barco Victoria Pong en honor a su amiga de la infancia que había fallecido de manera injusta por la crueldad del mundo. Esta es una historia más que interesante y le añade una capa de profundidad al personaje que realmente le hace falta, porque si solamente ves el manga ni te enteras de nada de esto y no empatizas en lo más mínimo con Kid o Killer porque simplemente no sabes nada de ellos. Y por si fuera poco, otra cosa que se omite durante el arco de Wano, porque obviamente todo lo que tiene que ver con este arco es horrible. En algún momento haré un video entero hablando sobre Wano, así que espérenlo. Es la relación de Gecko Moria con el país de los samuráis. Sabemos que Moria fue un Shichibukai y el enemigo principal del arco de Thriller Bark. Ahí se nos soltó el dato de que Moria había peleado con Kaido en el pasado y que había perdido a toda su tripulación, algo que lo volvió el hombre deprimido y perezoso que conocemos en su momento. Wano era la oportunidad perfecta para ver la otra cara de la moneda, cómo fue esa guerra, qué hacía Moria robando el cuerpo de Ryuma y la espada Shisui del cementerio de Wano, o por qué tenía tanto interés en ese país. ¿Tuvimos algún panel sobre esto? Pues por supuesto que no. En el SBS del volumen 114, Oda nos suelta que Moria de niño naufragó en Wano y el pueblo lo acogió dándole el nombre Kozuki. Ya de adulto regresó como pirata con la intención de salvarlos de Kaido. Kaido masacró a toda su tripulación. Avergonzado por su derrota, Moria huyó dejando que la gente creyera que había muerto. El trauma de ver masacrados a sus nakama fue lo que lo llevó a crear un ejército de zombies que no sintieran dolor. Una vez más, un lore riquísimo que conecta dos arcos separados por más de 10 años de publicación, explicado en una simple sección de preguntas y respuestas. Ahora la pregunta que queda es ¿por qué sucede esto? La respuesta más simple es el formato de publicación semanal y el ritmo de la Shonen Jump. Es obvio que Oda tiene presión sobre revelar los misterios más importantes de la trama y que tal vez no le quiere dedicar un flashback a cada personaje, por lo que los SBS lamentablemente se han vuelto en esa válvula de escape, por así decirlo, por donde puede complementar la historia. Pero ¿esto es realmente así? Y es que yo personalmente creo que en arcos como Wano sí que había espacio para añadir todo lo que mencioné que se terminó explicando en un SBS. Me explico. Tomemos en cuenta una cosa muy importante. Wano es el arco más largo de todo One Piece. Son 149 capítulos en el manga y 191 capítulos en el anime. ¿Me estás diciendo que tramas como las de los Kurosumi, que terminó con una de las peores resoluciones del arco, o el tiempo en pantalla que tienen personajes como Izou con su sacrificio, que llega de la nada y se sacrifica intentando hacer una muerte heroica, y todo eso para que al final sea bastante olvidable? ¿O ver a Big Mom con amnesia era más importante que ver cosas como el flashback del pasado de Zoro, un flashback de Gecko Moria que enriquecía el lore de este y que te hacía ver que un Kozuki había intentado liberar a Wano una vez más, o la historia de uno de los supernovas principales? Y aquí quiero hablar un poco de cómo ha tratado el fandom todo esto de los SBS, y es que sé que hay gente que a la pregunta que hice antes me responderá sin ninguna duda que sí. Nada de eso era relevante para contarlo en el manga y que está bien que se contaran en SBS. Y a ver, entiendo que hay gente que tiene un fanatismo increíble por One Piece y todo lo que hace Oda, y está bien, yo no soy nadie para decirle a alguien qué tanto le tiene que gustar algo, pero creo que en estos casos hay que admitir que el tema de contar información importante en SBS que tranquilamente podrían entrar en el manga si quitaras todos los momentos irrelevantes que acaban teniendo cada arco en donde literalmente no pasa nada, es una cosa completamente criticable de esta obra y que objetivamente creo que está mal. Digo esto porque me ha tocado ver gente defendiendo a capa y espada el tema de los SBS por el simple hecho de no querer admitir que es algo que es más capricho de Oda que otra cosa, y que solo hace que el lector tenga que buscar información externa para enterarse de tramas que son realmente interesantes. Al final creo que los SBS deberían seguir siendo lo que eran en un principio, un espacio divertido para interactuar con los fans, responder chistes o dar algún dato curioso y relevante o detallar alguna cosa que no afecte directamente a la historia. Obligar al lector a depender de traducciones de Twitter o foros de internet para entender el trasfondo real de personajes principales no es enriquecer el lore, es llanamente una mala gestión de las prioridades narrativas. Igualmente recuerda que esta solo es mi opinión y que tú puedes dejarme la tuya acá abajo en los comentarios. Y antes de acabar el video quería disculparme por estas semanas de inactividad en el canal. He estado con algunos temas este último tiempo y no había podido ponerme a grabar o a escribir un guión, pero prometo traer más contenido durante estos días. También quería avisar que me creé un Twitter y ahí iré posteando de vez en cuando alguna que otra cosa y podré interactuar más directamente con ustedes. Así que si les interesa los invito a seguirme, el enlace estará en la descripción. Y si llegas hasta acá te agradezco un montón por haberme escuchado. No olvides suscribirte y dejar tu like si te gustó. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós.